nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Nuestros caminos y volvamos a Jehová. Que todos cantemos al Rey, que todos. Levantemos que no haya una persona sin cantar al Señor. Nuestras manos al Señor. Manos al Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Por la bondad. Por la bondad. Gracias, Señor. De Jehová. Gracias, Padre. No hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana y por siempre es su fidelidad. Dios le bendiga, hermanos. Le habla el pastor José Rentas de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo. Deseamos que el Señor bendiga sus corazones, que le hable esta mañana y que la palabra que vamos a compartir pues abra los ojos para que estemos más cerquita del Señor. Amén. Vamos a orar y a pedir al Señor que nos ilumine, que nos dé sabiduría y que nos dé paz y resignación para aceptar lo que Dios quiere, por cuanto a veces lo que Dios quiere no es lo que nosotros queremos. Amén. Oramos, Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesucristo. Rogamos, Señor, que perdone nuestros pecados, que nos ayude, Señor, a oír tu voz y a obedecerte, que podamos cumplir la misión que nos has dado a cada uno y que hablemos en tiempo y fuera de tiempo
como aconsejas en la Escritura. Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, oramos y pedimos estas cosas. Amén, amén. Bien, hermano, el viernes tuvimos la reunión de oración y a través de Zoom la hermana Tata estuvo trayendo una reflexión acerca de la obediencia, cumplir la voluntad del Señor, y tuvimos la acción de gracias y peticiones de los hermanos. Tuvimos coritos y el Señor se glorificó en nuestras vidas poniendo gozo, poniendo alegría, permitiendo que los hermanos nos encontráramos, aunque sea a través de la cámara. Ahí nos vimos y compartimos unos con otros. Amén. Queremos exhortarle a que no deje de congregarse. Mire, el tiempo se está cortando, los días se hacen más difíciles, la angustia se acerca, la angustia oprime al pueblo y es cuando más cerca debíamos estar de Jesucristo. Quiero exhortarle a que haga el esfuerzo, saque el tiempo, el segundo viernes del mes, el próximo mes estaremos reuniéndonos. El segundo viernes del mes tendremos la reunión de oración a través de Zoom. Saque el tiempo y dedíqueselo al Señor. Deje que Dios se glorifique en su vida, que Dios haga las grandes proezas y maravillas que Él sabe hacer. Si no me equivoco, este viernes pasado fue el segundo viernes del mes, así que estaremos reuniéndonos el primer viernes de enero. Estaríamos reuniéndonos con la ayuda del Señor. Amén. Bien, hermano. Mientras tanto, ya haré contacto con la persona que vamos a compartir para que traiga una reflexión a la iglesia. Amén. Quiero invitarles a buscar en el libro de Amós, en el capítulo 5, verso 14. Vamos a estar leyendo una palabra, un consejo de parte de Dios, consejo y exhortación. En Amós verso 15, capítulo 5, verso 14. Capítulo 5, verso 14 del libro de Amós. Dice en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oiga esta palabra, dice el Señor. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced justicia en juicio. Quizá Jehová de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Gracias, Padre, te damos por tus palabras. En el nombre maravilloso de Jesús, háblanos, Señor. Amén, amén. Dios está exhortando al pueblo en este tiempo que estamos viviendo a que busquemos lo bueno, que no busquemos lo malo, que aborrezcamos el mal y amemos el bien. La iglesia ha sido llamada por Dios para creer en Dios a través de la fe que es dada a través de Jesucristo, y que por medio de la sangre de Jesucristo somos nosotros lavados, una sangre derramada en modo humano, injusta, fue injusto el derramamiento de sangre de Cristo, porque Cristo es
inocente, los culpables somos nosotros, pero Cristo tomó el lugar del culpable, el lugar suyo y el mío, para que nosotros seamos justificados por la fe en Jesús, de que ya Él pagó haciéndose culpable por nosotros. Así que nosotros esperamos que la iglesia pueda buscar lo bueno, dejar lo malo, por cuanto Cristo vino para hacernos libres del mal y darnos una vida en libertad, libertad en bien, no libertad para hacer el mal. Y Pablo nos advierte en cuanto a eso, que la libertad que tenemos ahora en Cristo no es libertinaje para pecar, que en ninguna manera podemos usar la libertad en Cristo como libertinaje para pecar o una licencia para nosotros pecar y hacer el mal. Todo lo contrario, Jesús nos exhorta a que hagamos el bien, que vivamos creyendo en Él, amándole, sirviéndole. Nosotros podemos mirar el testimonio de la vida de los apóstoles que estuvieron con Jesús durante 3 años y medio. Y al principio, antes de ser ellos investidos con el Espíritu Santo, vivían una vida natural, una vida común, una vida en la que la envidia, donde los celos se hicieron patentes, donde hermanos querían tomar el primer lugar cuando viniese Cristo y ser ellos mejor que los otros discípulos. Y 2 de ellos hasta fueron donde su mamá para que la mamá intercediera y le dijera a Jesús, como favor, concédeme un favor. Y Jesús le dice, dime. Y ella dijo, que cuando vengas en tu reino, mis hijos estén uno a tu diestra y el otro a tu derecha. Jesús dijo que eso no le correspondía a él darlo, sino que Dios, el Padre, ya determinó quiénes se van a sentar a la izquierda y a la derecha en el trono de Dios. Y ahí vemos que hubo celos entre estos 2 hermanos, pero una vez ellos piden esto a través de su madre, se revela el celo que tenían también entonces los otros discípulos, que se pusieron celosos y les dio en cierto modo disgusto el hecho de que sus codiscípulos quisiesen estar por encima de ellos, lo que hubiese significado que ellos hubiesen tenido que servirle, porque siempre el menor sirve al mayor. Cristo dice que en el mundo los reyes tienen lugares donde la gente les sirve a ellos. Y Jesús dijo, pero yo no he venido así al mundo, yo he venido a servir. Y Cristo dijo esto cuando lavó los pies a los discípulos y los secó con el cinto que tenía, el manto que él tenía amarrado con el cinto en su cuerpo. Y una vez lava los pies y se los seca, le dice, miren, así como hice yo, hagan ustedes también. El que quiera ser el mayor de ustedes, que sea el siervo de su hermano. Y Cristo nos pide eso, quiere, entre lo que nosotros vamos a buscar para hacer el bien, es servir a otros, servir primeramente dando la palabra, compartiendo el testimonio de lo que Dios ha hecho con nuestra vida, y servir proveyendo en lo que podamos ayuda a donde nos alcancen las fuerzas para que la palabra de Dios sea respaldada con acciones. En el Nuevo Testamento vemos que cada vez que predicaron los hermanos, discípulos o apóstoles, el Señor llevó esa palabra a una confirmación con acciones, y las acciones se vieron en milagros, prodigios, sanidades, resurrección de muertos. Y desearíamos nosotros que la iglesia hoy tuviese el mismo poder y viéramos los muertos resucitados, viéramos a las almas
siendo libertadas, los enfermos sanados. Le aseguro que si hubiese tal poder en la iglesia hoy, no habrían hospitales llenos, porque la iglesia estaría orando constantemente, intercediendo por cada enfermo, y cada enfermo sería sanado y libertado del hospital. Pero estamos acercándonos al tiempo del fin, cuando las tinieblas van tomando dominio sobre la faz de la tierra, y en Efesios se nos dice, y lo hemos leído muchas veces, que hay una guerra espiritual, la cual no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, espíritus, gobernadores de las tinieblas que están en los aires. Y este mal ha ido tomando auge. La iglesia tiene que guardarse haciendo el bien. La iglesia tiene que guardarse viviendo en comunión con Dios, escondiéndonos en las manos de Jesús para que nos esconda en las manos del Padre Celestial y no nos alcance el mal que está arropando la faz de la tierra. Por el contrario, si algo bueno queremos, debíamos estar orando, intercediendo para que esa maldad que ha empezado a arropar la tierra sea detenida con el poder de Dios y que ángeles del cielo hagan la batalla en favor de Dios en el cielo y de la iglesia en la tierra, hasta tanto se cumplan los días cuando Cristo vuelva, resucite a los muertos y transforme los que hayan quedado. Yo quisiera ser de los que el Señor resucite, amén, y no de los que son transformados. Queremos dormir en el Señor, porque los que duermen en Cristo duermen con la esperanza de resurrección para vida eterna. Los que duermen en Cristo van al frente del trono celestial en gloria y han de estar allí hasta tanto se cumplan los números de salvos, el número de personas que han de sufrir y morir por cuanto tienen el testimonio de Cristo, y cuando el Padre dé la orden y Cristo venga por la iglesia, terminará todo llanto, todo dolor, toda tristeza, y veremos y experimentaremos una nueva vida con Cristo Jesús. Pero el Señor nos insta que para hacer tal cosa, para poder vivir agarrados de Cristo, tenemos que amar lo bueno y tenemos que aborrecer lo malo. Me acuerdo que había quien decía que el hombre sería libre el día que aprenda a odiar al diablo en la manera que Dios odia al diablo. Cuando el hombre aprenda a odiar al pecado en la manera que Dios odia el pecado. Dios odia el pecado, aborrece el pecado. Dios ama al pecador y quiere que el pecador sea libre del pecado para podernos dedicar toda su atención, el amor que ya Él demostró muriendo en la cruz, en la forma de Jesús, su Hijo. Ese amor ha de confirmarse en nosotros en el momento que confesamos a Cristo y comenzamos a vivir una vida llenos del Espíritu de Dios, por cuanto Él nos amó primero. Nos amó cuando estábamos nosotros perdidos en nuestros delitos y pecados, muertos, por decirlo así, muertos a la vida eterna, y nacemos de nuevo a una vida eterna en Cristo Jesús. Los días que vivimos, la gente tal vez no lo entiende, son los días que se nos anuncia en 2 de Pedro, capítulo 3, y se nos dice que habría muchos burladores que estarían mofando, burlándose de Dios, porque quien se levanta en contra de la iglesia es contra Dios que se levanta. Y hoy día se han levantado los que se burlan diciendo que la iglesia está esperando el retorno
de un Dios que no existe, que están esperando una promesa que Dios no acaba de cumplir, que las cosas son como siempre han sido, que siempre se dice que Cristo viene y no viene, no acaba de llegar. Y dice en el verso 9 del capítulo 3 de Segunda de Pedro, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, para que ninguno, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que el Señor, la oportunidad que nos da es única, nos está permitiendo vivir unos días que el mundo no quería vivir y nosotros mismos no hubiésemos querido vivir los días que estamos viviendo, ni hubiésemos querido ver las cosas que estamos viendo. Hablando con los hermanos, a veces me dicen, pastor, nunca pensé que yo iba a presenciar los cambios que estoy viendo que están sucediendo en el mundo. Otros dicen, yo sabía que venían días difíciles, pero nunca pensé que yo iba a ser parte del sufrimiento de esos días. Y sabe algo, sepa algo, que todavía dice el apóstol Pablo que no hemos sufrido hasta la muerte. Todavía nosotros hemos sido protegidos por Dios, hemos sido guardados por Él, hemos sido puestos bajo su coraza, bajo sus alas, y Él nos tiene consentidos, Él nos tiene guardados, librándonos del mal que viene sobre la tierra. Y oremos porque seamos tenidos por dignos de escapar de los días de amargura que vienen sobre la faz de la tierra, los días de prueba que vienen para el planeta, como dice en el libro de Apocalipsis, que oremos para que seamos tenidos por dignos de escapar de ese día, de esa hora de amargura que viene sobre la tierra. Dice que el apóstol Pedro, en el verso 10, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Hablaba yo con mi esposa hoy que Cristo crece en Nazaret, y Nazaret quedaba cerca del mar de Galilea, y el ministerio Cristo lo comienza en esa área de Galilea, y Cristo va a la playa, va al mar, están pescando Pedro, allí está Juan y su hermano Andrés, hijos de Zebedeo, y Cristo una vez hace el milagro de la pesca milagrosa, que le dice a Pedro que echara la red, y sacaron muchísimos peces, y Cristo le dice a Pedro, de ahora en adelante te haré pescador de hombres. Bueno, Cristo escogió Galileos para ser discípulos, para ser apóstoles, la mayoría eran Galileos. Por eso cuando Pedro está en el patio, cuando a Cristo lo están flagelando, le dice a aquella mujer, tú eres Galileo, tú hablas como los Galileos, tú andabas también con él. Y Pedro negó a Jesús 3 veces, pero lo identificaron como Galileo, como que venía de Galilea, porque los Galileos no era gente de mucha letra, eran obreros, pescadores, gente que trabajaba para ganar el pan, no era gente de estudio, como decía yo a mi esposa hoy, no era gente letrada. Y por eso se preguntaban que de dónde Jesús sacaba tal autoridad y tal sabiduría, que si acaso él no era de Galilea,
como quien dice que de Galilea no podía venir nada bueno. Cuando van y le hablan a Natanael, le dice, creo que hemos encontrado al Cristo, a Jesús. Y dice Natanael, Jesús de Nazaret, y de Nazaret puede salir algo bueno. Y le dice el apóstol, ven y ve. Y Natanael va camino a donde Jesús, y Jesús de lejos lo identifica y dice, he aquí un hebreo, un judío en el cual no hay engaño. Y él le dice, ¿acaso nos conocemos? Y sí, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Así que aquel día Natanael quedó impresionado y dijo, tú verdaderamente eres el Mesías. Y todo esto porque a Jesús lo identificaron por ser Galileo. Y siendo Galileo, la gente no creía, porque Jesús venía de una región pobre, de una región de pescadores. Yo crecí en un barrio donde había un área donde era un muelle, a donde llegaban los pescadores y traían lo que habían pescado y lo ponían a la venta. Había una pescadería donde el gobierno compraba lo que ellos no podían vender, y entonces el gobierno lo ponía en nevera y lo vendía a los que venían a la pescadería a comprar cuando no estaban los pescadores. Y la pescadería siempre vendía, pero la pescadería le compraba a los pescadores con ganancia, y los pescadores ganaban menos de lo que la pescadería vendía los peces. Y aquel lugar se conocía como que era el área de pesca, y le decían el boquete, le decían ese lugar donde los pescadores entraban y salían, tenían sus embarcaciones puestas dentro de los mangles, donde cortaban con machete y hacían cuevas, túneles donde guardaban las lanchas con sus motores para a la hora de ir a pescar, las sacaban de allí, iban y pescaban y venían a vender. Y el pescador nunca se le conceptuó persona rica. El pescador siempre se le miró como que era la persona que no estudió, que no se preparó, que no tenía otra cosa que hacer que pescar, lo cual no es cierto porque la pesca es un arte en sí misma, al punto que los abogados, los doctores, los ingenieros pagan lo que pida el pescador, porque el ingeniero no baja a la profundidad del mar a buscar la langosta y a buscar el pulpo ni el carrucho. El ingeniero le paga al pescador porque, vuelvo y digo, es un arte. Así fueron los discípulos de Jesucristo, eran gente humilde, y Cristo les deja saber que a ellos, les deja saber que cuando Cristo venga por la iglesia, viene cuando los cielos con gran estruendo pasarán y los elementos ardiéndose se quemarán y las obras que hay en la tierra serán quemadas. Y dice, puesto que estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, mire la grande esperanza que tiene la iglesia, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Así que quiere el Señor que le amemos sobre todas las cosas, que le amemos a Él, que amemos su obra, que amemos la promesa que ha dejado para la iglesia, para usted y para mí, de que viviremos con Jesús eternamente. Mire,
Usted y yo no cualificamos para entrar al reino de los cielos, sino que Jesús, por sus méritos benditos, nos da entrada al reino de los cielos, no mereciéndolo nosotros. Cristo nos abrió las puertas. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la vida, Él es el que vino como luz a las naciones. Y Cristo es nuestra luz en medio de las tinieblas. Así que el Señor, que seamos encontrados sin mancha e irreprensibles, que nos encuentre viviendo en paz y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también Pablo lo había anunciado, que la paciencia de Cristo para con nosotros es para que alcancemos el perdón y la vida eterna. Oramos. Padre, te adoramos y bendecimos, te damos gracias, porque tu obra, que es eterna, la has extendido a la tierra, donde los hombres perecimos por causa del pecado, dejamos de tener vida y hemos muerto y vivimos muertos en delitos y pecados, pero no nos dejaste así, sino que viniste a salvarnos, viniste a rescatarnos de la condición caída en la que estábamos, para que podamos tener vida eterna juntamente con Cristo tu Hijo y con todos los creyentes, los que hemos creído que Jesús es tu Hijo, que se encarnó y vino a tomar nuestro lugar para borrar nuestros pecados con su sangre bendita, dar como precio por nuestras almas su sangre bendita. Rogamos que nos perdone todos nuestros pecados, que si alguna persona está viendo y oyendo este mensaje y no ha recibido a Cristo como Salvador, en este momento lo reciba diciendo esta oración: Dios del cielo, Dios único, reconozco que he pecado y que mis pecados causaron la muerte de Jesús, quien murió en la cruz por mí y derramó su sangre bendita para con ella pagar por mis pecados y pagar por mi alma el rescate. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a perseverar hasta el día del fin, o hasta que tú me llames a través de la muerte. En el nombre de Jesús lo pido, dando gracias. Amén. Espero que haya hecho esta oración, que haya dejado que Cristo venga a tu vida, que Él se convierta en tu dueño y tu Señor, para que también tengas vida eterna y puedas entrar al reino de los cielos y juntos disfrutemos la presencia de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, que la gracia y la paz de Cristo sea con todos ustedes, y el pueblo de Dios dice: amén. Dios te bendiga.